Bueno, el día de hoy, queridos lectores, continuaremos con el estudio, ¿verdad?, de el libro de Zohar, ¿verdad? O libro de la iluminación, ¿verdad? El libro del esplendor. Es la Torá, ¿verdad? Pero explicada de manera mística. Nos explica de manera mística el significado del lenguaje narrativo de la Torá y también del lenguaje judicial del Talmud. Lectores, queridos lectores, yo este libro lo estoy leyendo junto con ustedes y acepto y incito a la retroalimentación de parte de vosotros, de todos ustedes, para que me brinden sus conclusiones de lo que vamos leyendo y todo, ¿verdad? Ya hemos empezado con este libro, a analizarlo, sacarle la esencia y comprenderlo entre todos, ¿verdad? Porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento compartido es y construido con las bases, ¿verdad? Un libro es una base, el edificio, el conocimiento compartido es un poder enorme para cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Esa es mi filosofía. Entonces, deseo que realmente primero, bueno, les dejaré el enlace al vídeo de la primera introducción de este libro que hicimos, ¿verdad? El contexto histórico del Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿verdad? Como uno de los fundadores, ¿verdad? Y creadores de el Zohar, ¿verdad? Basándose en su análisis profundo del misticismo esotérico hebreo, ¿verdad? Esta obra es una antología, ¿verdad? De muchos tomos. Este es el tomo inicial, ¿verdad? Eh, y tiene la misma altura que la Torá o el Talmud, ¿verdad? En orden de importancia dentro de la comunidad judía ortodoxa y en general, ¿verdad? Dentro de todo conocimiento relacionado, esotérico, místico relacionado con el judaísmo. Entonces, la última vez habíamos hablado de de un poquito de pinceladas acerca de la creación del universo, ¿verdad? Que se creó con los nombres de Dios, este, las letras del alefato, alfabet, tienen un poder, ¿verdad? Creador. Eh, si usted se pone la mano en el pecho o en el cráneo y habla, usted siente la vibración, porque todo es frecuencia, todo es vibración. Y con más razón, las palabras santas con las que el eterno creador creó a toda la creación, al universo o multiversos, criaturas, hijos, entre esos entramos la humanidad, ¿verdad? Este planeta. Entonces, pues vamos a proseguir, ¿verdad? Dice, dos son los midot, que significa reglas de interpretación hermenéutica, que cabe destacar en este sentido. Gematria. La gematria es un método mediante el cual se llegan a deducciones del texto bíblico, de la Torá, Talmud, Midrash, todos los textos bíblicos judaicos, basados en el valor numérico de las letras. Cada letra del alfabeto o al alfabeto hebreo, alefato, se le asigna
un valor numérico, ¿verdad? Por ejemplo, la letra Aleph es para designar uno, Bet es número 2, Gimel 3, Dalet 4 y ahí va sucesivamente. Eh, Esa es mi conclusión. Corríjame aquí en los comentarios. No olviden darle suscribir y like para que reciban todas mis notificaciones, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Aprecio que compartan las conclusiones de ustedes de lo que estoy leyendo y escuchando, están escuchando. Y yo tengo también mis puntos de vista e intercambiamos, ¿verdad? Esa es la idea de este canal, de hecho. Daily Drops of Wisdom o gotas diarias de sabiduría, ¿verdad? Entonces, tenemos la gematria, ¿verdad? El valor, que juega con el valor numérico de las letras y el notaricon, que consiste en entender una palabra como acróstico, ¿verdad? Entonces, se desglosa en varias o bien forma una de varias palabras. Dadas las ilimitadas conclusiones a las que podría llegarse con ellas, porque se llama permutación, se permutan las letras y las palabras en hebreo, ¿verdad? Se pueden permutar. Entonces, por ese motivo, la tradición siempre ha recomendado una gran precaución en su uso y los cabalistas, contrariamente a la creencia general, no usan de estos recursos. Ambas se encuentran entre las 32 midot, o sea, reglas de interpretación de Rabbi Eliezer, ¿verdad? Que fue, él fue el Rabbi Eliezer ben Yoshua HaGelili, contemporáneo de Bar Kokhba en el siglo I después de Cristo, después de Yeshua, ¿verdad? Su reacción final data entre los siglos VI y VIII, aunque contiene materiales mucho más antiguos de la época del Merkaba, ¿verdad? Que influyó mucho. Este fue cuando la época del pueblo de Israel estuvo viviendo en las tierras egipcias. Desarrolló una ciencia mística llamada Merkaba, ¿verdad? Y de ahí nace la Cábala y todo esto, ¿verdad? El Zohar, el árbol de la vida, etcétera. Por algún motivo en el Talmud babilónico no aparece citado, ¿verdad? Después de que el infame rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén y tomó como prisioneros de guerra al pueblo judío y quedaron dispersados, una gran parte en Babilonia, ¿verdad? Hacia Oriente y así. Eh, pero se tiene, digamos, que como leyes de un escrito apócrifo, o sea, no canónico a la Torah o al Talmud o al Midrash o a la Mishnah, de diferente, de verdad, son textos canónicos. El apócrifo es que está por fuera, pero no por más o menos, no significa que no sea válido, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Entonces, aquí nos dice que no debemos abusar de la gematria ni el notaricon, las dos bases de la cábala, ¿verdad? Gematria, a permutar y sacar deducciones de las escrituras de los textos bíblicos y entender palabras, el valor numérico de las letras, y el notaricon, que es entender palabras como acróstico, ¿verdad? Muchas veces no sabemos utilizar los nekudot, que son una especie de tildes o acentuaciones, porque el idioma hebreo es rico en consonantes, pero carece de vocales. Entonces debemos decirle a la consonante cómo va a sonar. Ja, je, ji, jo, ju, ba, be, bi, bo, bu, va, be, bi, bo, bu, ja, je, ji, jo, ju, ba, je, ji, ro, ju, etcétera. Nekudot se llama, ¿verdad? Un elemento común
en los distintos movimientos místicos es el uso de un lenguaje simbólico con el que intentan plasmar la complejidad de las experiencias y del saber adquirido. Frecuentemente los cabalistas dicen carecer de medios para expresarse, aunque esta afirmación sea tan solo un pretexto que revele el carácter esotérico de sus doctrinas. Entendiendo por esotería la voluntad de esconder unos conocimientos. Probablemente en su época los iban a los cabalistas a tachar de locos o peor, de herejes, y se iba a iniciar una persecución. Entonces, esotérico es tapar misterios, ciencia de todo, lo que sea, ocultarlo para que solo los entendidos e iniciados puedan llegar a entenderlo nada más. Es como la alquimia, por ejemplo, los dibujos alquímicos, la gran mayoría de la gente ve la alquimia de la Edad Media, ¿verdad? De la alta Edad Media y así, y no entiende qué significa, pero los verdaderos alquimistas o que han estudiado alquimia lo ven y saben qué significa, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Hay conocimientos que es mejor mantener en secreto, ¿verdad? De las masas, como dice uno de los textos bíblicos, ¿verdad? No echaréis perlas a los cerdos. No van a entender que el valor que tienen esas perlas. Entonces, mejor ahí se llega a entender por qué este tipo de conocimientos son tan herméticos, ¿verdad? Porque no son apreciados por cualquiera. O le tachan de loco, que vive en las nubes, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, esto explica que su transmisión haya sido tradicionalmente minoritaria alrededor de pequeños círculos de iniciados, entre los cuales es conocida también por el nombre de Het Nun, iniciales de la expresión Hochmach Nisteret, ¿verdad? Saber oculto es el significado al que solo puede accederse tras una etapa de formación en la tradición judaica. Hay que tener bases en la tradición judaica desde la antigüedad y hasta la modernidad, ¿verdad? De manera, porque si no es imposible entender la cábala, ¿verdad? Y las bases, la gematria y el notaricón, ¿verdad? Eh, eh, entonces, por lo general, el varón judío estudia la ley, ¿verdad? La Torá, Talmud, Agadá y la Halajá, ¿verdad? Y a los 13 años realiza el Bar Mitzvah, ¿verdad? Que es de adulto, es como por decirlo así, ya es consciente de la ley, ya es adulto y ya entiende el bien y el mal, ¿verdad? Después de todos los 12 años de estudiar la Torá y todos los textos judaicos. Muy importante entender ese detalle. Ahora bien, dice, abarca un abanico de textos dentro y fuera de la ortodoxia, si es que se puede hablar de ortodoxia en el judaísmo, pues no existe ninguna autoridad religiosa, como la figura del Papa. Un ejemplo, la figura del Papa en el cristianismo católico, ¿verdad? O del Kirill en el cristianismo ortodoxo ruso, ¿verdad? En el judaísmo no, es una tradición oral y es heredada, ¿verdad? Y además cada quien busca el conocimiento, ¿verdad? No obstante, hay ciertos textos que son aceptados por todas las comunidades judías como vinculantes, ¿verdad? Que los conectan entre sí en la determinación de la halajá, ¿verdad? Que es el aspecto legal de la tradición. El halajá son los famosos mitzvot que salen en el libro de Devarim o Deuteronomio para los cristianos, ¿verdad? Son los mitzvot, son muchos mandamientos, muchos. Entonces la halajá es el conjunto de todos esos podría decirse mandamientos, ¿verdad? Que debe cumplir la cabalidad de un judío, llevarlo a cabo. El primero de todos, de autoridad indiscutible, es la Torá. No hay, ¿verdad? Quite.
el Pentateuco, le dicen algunos, aunque el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, no necesariamente equivalen a la Torá. No se puede decir que la Torá sea igualitaria a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, ¿verdad? Hay muchas diferencias. Ese es mi punto de vista, lo que yo he analizado, ¿verdad? Vosotros me podéis cambiar, darme retroalimentación, no es así o sí, o dejadme en los comentarios qué pensáis, ¿verdad? Eh, la segunda ley, ¿verdad? Bueno, además de eso, la Torah se acompaña de los demás escritos que componen la Biblia hebraica, ¿verdad? Profetas y libros menores, ¿verdad? La segunda es la ley oral, que según la tradición fue dada a Moshe o Moisés, ¿verdad? En el monte Sinaí. Los 10 mandamientos, junto con la Torah, se le dio en, en el monte Sinaí. Y que en un principio estaba prohibida ponerla por escrito, pero que tras la destrucción del templo surgió la necesidad de recopilarla y unificarla. Vale, que es la primera destrucción del templo, vino la segunda y no se ha construido el tercer templo, ¿verdad? Vale, muy importante destacar ese detalle. Eh, entonces se recopiló y unificó. Inicialmente era ley que fuera solamente oral, pero las condiciones obligaron a que hubiese que ponerlo por escrito, ¿verdad? Ni modo. Y está bien porque esto ha mantenido el conocimiento judaico y al pueblo de Israel unido por más de 2000 años, desde que fue sacado de lo que hoy conocemos en español como Palestina o Palestine en inglés o como sea. Viene de Filistea, que fue el nombre que el emperador romano colocó, ¿verdad? Cuando el pueblo judío perdió la última batalla en lo que es en Masada, actualmente en Israel, ¿verdad? Dice, una de estas colecciones es la Mishnah del Rabbi Yehuda Hanassi, que fue escrita alrededor del 220 después de Yeshua, después de Cristo, ¿verdad? Que fue aceptada por la mayoría como un canon en conjunto con la Torá y los otros, el Talmud y los libros. Un comentario a esta, más un vasto corpus de saber profano y sagrado, es la Gemara y la unión de ambas, el Talmud, que es judicial, de corte judicial, del que tenemos dos versiones, el jerosolimitano y el babilónico. Este último, el babilónico, es mucho más elaborado y el que de hecho lleva la carga halágica, ¿verdad? O sea, de la ley. Es el que lleva más carga de las leyes que debe cumplir un judío, ¿verdad? Después de entender y hacer su Bar Mitzvah, ¿verdad? No se trata de una obra homogénea, sino que es una organización de las discusiones llevadas a cabo durante varios siglos por sabios de diferentes escuelas sobre el significado y la aplicación práctica de las sentencias de la Mishnah, ¿verdad? Los demás textos rabínicos sirven de soporte a esta amplia producción religiosa. Entonces, ahí nos quiere decir, ¿verdad?, que en general la ley es descentralizada actualmente y lo ha sido por miles de años, ¿verdad? Otra vertiente de la tradición de la que se imbuyó la Cábala fue de los escritos gnósticos, mágicos y cosmológicos, de los que nunca se apartó del todo. Ha ido de la mano, una con la otra. Me refiero a los textos de la Mejabá, que acabo de mencionarlo, ¿verdad? Los textos de Mejabá, de la época del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad?
cuando uno de los hijos de Jacob, Yusef, tiene que ir a Egipto para conseguir, había una gran hambruna en Canaán, que es lo que sería, es actualmente el Estado de Israel, y eventualmente los judíos fueron a parar a Egipto buscando mejores condiciones de vida, emigraron, pero terminaron esclavizados y ya sabemos la historia de Éxodo, de Shemot, el libro Shemot, Éxodo, la salida de Egipto, ¿verdad? Entonces está la Mejabá, las visiones de Ezequiel, ¿verdad? Y los distintos Hekalot, o sea, palacios, entre los que se encuentra el Sefer Hekalot, o sea, libro del palacio. Sefer es libro, llamado también tres Genok, Mekabah y el Sidur Koma, que significa las medidas de Dios, ¿verdad? Básicamente, que seguramente se trata de una unidad independiente de la anterior, o sea, es un derivado. ¿Ven? Ven, todas, excepto las visiones de Ezequiel, que son apocalípticas, pero del Antiguo Testamento, son atribuidas a Rabbi Akiva y aparecen fragmentariamente en el Talmud babilónico, ¿verdad? En ella se narra la ascensión a las distintas esferas celestes, que se refiere a los Sefirot o Sefiras, ¿verdad? Del árbol de la vida, hasta el trono de gloria, transportados en la Merjaba, ¿verdad? Ahí entra el árbol de la vida como un punto muy importante. El carro de fuego en que el profeta Eliahu o Elías fue arrebatado de la tierra, ¿verdad? En cuerpo y alma, ¿verdad? Hacia las diferentes esferas espirituales del árbol de la vida, de la Sefirot. Abundan las descripciones de orden cosmológico y angeleológico, ¿verdad? Muy importante. Arcángeles, ángeles, serafines, querubines y tronos son criaturas de Dios, subordinadas a Dios. Las almas humanas son hijas de Dios, ¿verdad? Aunque su intención se centra en la imagen del trono. El trono es Tiferet, es la sefira o esfera dentro del árbol de la vida que se llama Tiferet, que viene a significar belleza. En la imagen del trono, la gloria de Dios, entendida esta como la parte revelada de la divinidad, el Dios creador, identificada con la Shekinah, el cielo, la divina presencia. Eso es lo que quiere decir. Shekinah es cielo, pero se interpreta como divina presencia. Es muy similar a lo que el cristianismo católico denomina Espíritu Santo, ¿verdad? Que en hebreo sería como Ruach HaKodesh, ¿verdad? O Ruach Kadosh. Bueno, la investigación ha entendido de la idea de Dios, del Dios revelado o creador, el demiurgo, como un ser inferior al Dios oculto. Ahí nos dice que hay dos entidades de Dios, uno que se revela, que se expone, y otro que está detrás del velo de los universos, del universo, de la creación, ¿verdad? Que se oculta, porque al ser eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿verdad? Produce precisamente esa cuestión de que él no puede entrar en la creación que es finita, porque no cabe. Entonces tiene que dividirse en dos entidades, en una que sí quepa, ¿verdad? En la materia, dentro de la creación, hacia adentro, y en otra que se quede detrás del velo y que tenga la expansión infinita, que sea totalmente infinito, que es la infinitud es lo único que puede contener a Dios, o sea, Él mismo se puede contener a sí mismo, como un ser inferior al Dios oculto. Según Sholem, ¿verdad? No puede negarse el carácter gnóstico de ambos conceptos.
Aunque un estudio más profundo revela que se casaron muy bien dentro de la ortodoxia judía, ¿verdad? Parecía ser que al final ambas vertientes se juntaron y lograron integrarse, ¿verdad? Especialmente en los tiempos, épocas de la Edad Media, la Edad de Oro del judaísmo en Europa. Los cabalistas centraron sus esfuerzos en integrar el dualismo en el monoteísmo, mantener un solo Dios. Esa es la clave, no irse por la vía ascética, ¿verdad? Porque el principio básico del judaísmo es un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, nuestro Señor es un solo Dios. Es lo que quiere decir. Se dice 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Los ángeles ocupan un lugar central en estos textos. Muy interesante. En la Biblia, en general, estos aparecen frecuentemente como personificaciones de la divinidad misma. De ahí que en la literatura apócrifa, que le mencionaba antes, son libros no canónicos, ¿verdad? No, se insista tanto en su descripción. Describe mucho cómo son los ángeles, ¿verdad? Esas criaturas espirituales. Pues con su estudio se profundiza en el conocimiento del mismo Dios, de Dios mismo y de la creación, ¿verdad? En la Biblia los ángeles aparecen la mayoría de las veces en anonimato, mientras que aquí cada uno de ellos tiene un nombre determinado por la función que cumple. O sea, el nombre Arcángel Miguel, Rafael, Uriel, todos se lo hemos puesto el ser humano, pero a nivel espiritual ellos no se denominan por un nombre. Son divinidad, entonces no ocupan uno. Está en un plano más elevado, menos denso de espiritualidad, entonces no lo requieren, ¿verdad? No obstante, la mayor preocupación de los cabalistas fue la de explicar el proceso de revelación de Dios. Para ello, desarrollaron la teoría de la Sefirot, de las emanaciones divinas, que es de lo que vengo hablando y concluyendo. Son las esferas que componen el árbol de la vida, y cada una tiene un atributo, ¿verdad? Una característica. Y como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Creador, del Eterno, nosotros también tenemos esa forma de trabajar, ¿verdad? Desde el espíritu, ¿verdad? Desde Keter hasta Malhut, el mundo terrenal, ¿verdad? Y todas las sefiras o sefirot en medio, ¿verdad? Que son emanaciones divinas. El término sefiga aparece por primera vez en el Sefer Yesigá, o sea, el libro de la formación, obra que fue ampliamente comentada por los cabalistas. Designa cada una de las emanaciones divinas y su significado literal es recuento de la raíz hebrea Samech Pe Resh, Pei Resh, aunque algunos estudiosos la hacen derivar del griego esfaira, o sea, esfera significa lo mismo. Yo en lo personal me decanto por sefiga del hebreo, porque se conecta más con la cercanía del Merkaba, ¿verdad? Que fue más o menos donde empezó a surgir las ideas del árbol de la vida, más antiguo, antes en Egipto, cuando Yosef, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Su descendencia, fue a buscar mejores condiciones de vida para sus hermanos y se empezó a llevar a los hermanos a Egipto, ¿verdad? Hasta que se volvieron esclavos, mentalidad de esclavos. Sin embargo, la teoría de las emanaciones divinas, bueno, primero antes de llegar ahí, la expresión allí empleada es Yesher Sefirot Belimah, o sea, 10 Sefirot surgidas de la nada, ¿verdad? Era caos al principio y de la nada surgen esas sefiras, esas emanaciones, ¿verdad? Que vienen desde el divino, ¿verdad? El eterno, que está detrás del velo escondido, ¿verdad? Y por las esferas se van llenando con diferentes características espirituales, mentales y físicas aquí en la sefira o esfera de Malhut, ¿verdad? Las emanaciones bueno,
Sin embargo, la teoría de las emanaciones divinas aparece mejor detallada en el otro gran pilar de la literatura cabalística, llamado el Sefer HaBaij, que en español es el Sefer es libro y HaBaij es de la claridad. El origen de esta obra es incierto, no se sabe, o sea, fueron varios rabinos en su época, ¿verdad? Desde el siglo XII, lo que se sabe es que fue difundida desde Provenza en el siglo XII, de hecho, por los primeros cabalistas de la zona, quienes lo conocían por el nombre de Midrash Javi Nehunia Ben Hakanah, ¿verdad? Porque era un sabio al que se le atribuyó la primera sentencia de la obra, de todo desconocido, o sea, por iluminación divina. Y que seguramente se trata de un seudónimo, muy probablemente, sí, para mantener estas cosas en secreto y protegerlas, estos conocimientos. Según Rabbi Yitzhak HaKohen, es un texto antiguo que llegó a Provenza a través de los místicos hasídicos alemanes, ¿verdad? Ortodoxos y ultra ortodoxos actualmente. Las emanaciones se entienden como grados de la creación y son designadas según los atributos a través de los cuales Dios actúa en el mundo. Sin embargo, no pueden ser entendidas como entes independientes, sino como fuerzas integradas en una sola, ¿verdad? Según el libro de la claridad, ¿verdad? El Sefer HaBaij. El punto de partida es el En Sof, lo infinito. Este concepto fue definido ya por Isaac el Ciego, uno de los primeros cabalistas, y en su comentario al Sefer Yesirá como lo inaccesible el pensamiento. No podemos entrar ahí, ¿verdad? Por más que lo intentemos, nos volveríamos locos, ¿verdad? El En Sof, ¿verdad? Corresponde a esa sutil existencia que el pensamiento alcanza a través de una alusión de la misma, porque las criaturas, entre esos nosotros los seres humanos, no tenemos el poder de acceder a la esencia de la alusión, es eternidad. Y mientras estemos en este cuerpo, esta vasija humana de carne, el cerebro de nosotros es limitado, la eternidad no cabe dentro de nuestro cerebro. ¿Ven? Hay varias sefiras para los que están familiarizados con el árbol de la vida. Está Gebugá, que es rigor, ¿verdad? Se representa por la mano izquierda. También se le dice Din, ¿verdad? Que es juicio, juzga. La mano izquierda juzga, es rigor. Y luego está Geset, que es clemencia, representa la mano derecha, ¿verdad? Clemencia, amor, ¿verdad? Y también representa conocimiento que viene de otra sefira más alta, que es Jochma, que es lo que llamamos el mundo de las variantes, como lo vieron muchos filósofos griegos, y escogemos una variante y nos centramos en ella y le damos forma. Pero hay miles de ideas, miles de variables, miles de pensamientos, ¿verdad? En Jochma, en esa sefira, pero lo bajamos le damos estructura, le damos conocimiento, le damos forma en Geset. Geset, representado por la mano derecha, ¿verdad? De clemencia. Por debajo de ellas, pues encontramos Stanhot, que significa majestad, Netzach, que es duración, Rahamim, que significa misericordia, que también se dice Tiferet, como lo mencioné antes, belleza. El eterno creador quiso crear belleza en la creación y es un punto clave, es nuclear, es una columna vertebral. Tanto así que en el árbol de la vida todas las sefiras convergen en Tiferet en algún punto, y bilateralmente en varias direcciones, los caminos. Y Tiferet ocupa un lugar central, como les he dicho, en el que se unen todas ellas, ¿verdad? Por debajo de ella está Yesod, que es fundación o fundamento o base de las fuerzas activas de la divinidad, denominada también Sadik o justo. La última emanación es Malhut, que como lo he mencionado, que significa reino, pero es el reino terrenal, aquí la materia que es más densa, ¿verdad?
que es símbolo de la comunidad de Israel y se identifica con la Shekinah, o sea, la divina presencia, o como le dirán los cristianos, Espíritu Santo, con la que se establece el vínculo directo con el mundo. Bueno, yo creo que ya eso es suficiente información por hoy, ¿verdad? Eh, Voy a eh, eventualmente, bueno, voy a colocar el link de lo que vimos anteriormente de este libro, ¿verdad? Para que vayan llevando un orden cronológico, ¿verdad? Del orden de dichos libros, ¿verdad? En este caso del Zohar, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Y seguimos poco a poco, ¿verdad? Por eso el canal se llama Daily Drops of Wisdom. Demasiado tiempo no les permitiría mantenerse concentrados, al menos esa es mi teoría, ¿verdad? Es mejor que sean pequeñas gotas de sabiduría al día, ¿verdad? Que adquieran yo de ustedes y ustedes adquieran de mí. Y bueno, como siempre digo, Adam Hashem lo Hol Admot, ¿verdad? Lo que significa es el hombre tímido no aprende. O sea, hay que atreverse a estudiar, hay que atreverse a preguntar, hay que atreverse a cuestionar. Porque las élites nos quieren mansos, inmensos. Nos quieren que no cuestionemos nada, que no estudiemos nada. Entonces, es muy importante mantenernos curiosos. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Akulam.